21 en la República del Paraguay, el lunes santo. Arrancamos con todo nuestro informativo del mediodía a través de la pantalla del Sistema Nacional de Televisión junto a Amalia Cutillo. Amalia, bienvenida. Roberto, buenas tardes para vos y para todos los que ya nos acompañan. Rápidamente vamos hasta Natanael. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Su gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, el saludo para Amalia, también para todos los televidentes. Y bueno, hoy vamos a mostrar un poco la queja de la ciudadanía en general, principalmente aquellos usuarios de la línea de transporte público, porque tras la regulada muchas personas se quedaron prácticamente sin los buses y otros llegaron muy tarde a sus trabajos. En instantes, todas las denuncias. Innecesaria aglomeración en torno al Domingo de Ramos. Nuestro compañero Mariano López informa con respecto a esto. Mariano, estamos contigo. Bueno. Muchas gracias, Amalia. Efectivamente, este último domingo, en este mismo lugar, la iglesia de la Candelaria en Capiatá se congregó una cantidad importante de personas. Vinimos hasta este lugar en busca del cura rector, quien nos recibió, y de hecho enseguida vamos a compartir sus argumentos del por qué se llevó adelante esta actividad, reconociendo que la propia iglesia es la que la organizó. Y así también, esta Semana Santa, las actividades, por ejemplo, las del Viernes Santo, las del Domingo de Resurrección, se van a seguir realizando, así como lo establece el calendario, según lo que nos decía el sacerdote. Enseguida les vamos a contar todos los detalles de esta situación que prácticamente se ha convertido en el blanco de la polémica en los últimos días. Fernanda Chamorro acompañó muy de cerca la reunión del presidente de la República con pequeños y medianos empresarios. Adelante, buenas tardes. Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto, el saludo para Amalia y los televidentes. Y de hecho la promesa que se le hizo a este sector empresarial, industrial y de comercios es que el 5 de abril, indefectiblemente, salvo que exista un aumento impresionante, inesperado de casos de COVID-19, estos sectores volverán a operar con completa normalidad desde el próximo lunes 5 de abril. Esa es la promesa que le hacen de Ejecutivo, entre otros puntos más que en instantes vamos a estar ampliando. El asalto nuestro de cada día, nuestra compañera Judith Colexa informa al respecto. Judith, estamos contigo. Buenas tardes, Amalia. Y esto pasaba ayer cerca del mediodía en el barrio Maramburé de Luque. Una joven estudiante de 20 años fue la víctima de motoasaltantes, quienes incluso le amenazaron que iban a disparar contra su humanidad si es que no entregaba su celular. En instantes, más detalles al respecto. No, ya nos para, viene lleno, parece que nos quieren alzar más, las puertas cerradas ya. He visto un camión militar también lleno, ya abarrotado, difícil es así trabajar. Hace más de media hora. ¿Más de media hora? Sí, mucho tiempo ya. ¿Te va a tu trabajo ahora? A mi trabajo, exactamente. Semana no marcó ningún tipo de diferencias en cuanto a todo lo que le venimos contando, de lo que sufren los pacientes y así también familiares en los hospitales. Este es el recorrido que realizamos. Villarrica está de luto. Tras un año de lucha contra el virus, el hospital regional de la zona sufrió su primera baja. Una licenciada que dio todo de sí para cuidar a los enfermos y terminó ofrendando su vida. El director de la cuarta región la recordó con pesar y agregó que la situación es preocupante en el Guairá. Sí, la verdad que ayer fue un día bastante duro, difícil en la historia, nuestra historia de la lucha contra la pandemia aquí en Guairá, en la cuarta región sanitaria, nuestra primera soldado que perdemos en esta línea de batalla, en la primera línea de batalla. Lamentablemente, ayer un día de dolor, de tristeza, de impotencia, realmente sabiendo que perdemos un ser humano sabemos que no hay cambio, ¿verdad? Así que ayer fue un día muy triste
y sigue siéndolo, de hecho, que vamos a seguir lamentando esta pérdida. ¿Está lleno las camas, doctor? Sí, en realidad te diría, en este momento tenemos 40 pacientes COVID. Esto es muy dinámico, a veces hay fallecimientos, hay altas, pero hoy amaneciendo teníamos 40 pacientes, de los cuales 6 en terapia intensiva, adulto. La ocupación de camas en terapia permanentemente es del 100%. En el Nacional de Itagua, los familiares deben usar el ingenio para conseguir dinero y seguir comprando los medicamentos que hacen falta. Uno de los casos más tristes es el de una mujer con 9 hijos que puso en venta su pequeño hogar para poder ayudar a su marido internado en la terapia. A bendecir se me recuerda roga, porque la oga las iba bien de inocente más. Así se tú y se la bendejan a la y te quejas hoja y fuerte y la se menabe. Y se ve la este a veces en la hoga de ayuda pe ayuda y cosas ni ve a tu se cua hoy se la gente aña esa. A pe cota tranquilos en 10 años y años añan de ya a pe se bata esa. Está ahí gente de buen corazón. ¿Le ayuda se ayuda más hoy. Bueno, sí, y plata entre ellos girase. La gracia se prepara del corazón. Del corazón, gracias se prepara. Ahí seguro se está adelante la semana. O se llegan al hospital y vivo hoy. ¿Dónde es familia? 9 Roreco. 9. O país 6 la misión veiteria. Amena, doña, el número de teléfono que tú oye la gente ya comunicada ahí en el video. Sí, 82-64-21-72. 82-64-21-72. ¿A este día Yoguama la poja? Sí, a Yoguama ya era jamás acá. Voy a ir después de Yoguama. Con 200.000 puntos. Sí, 200.000 puntos. Pero donde hay 200 tu sal, a veces la niña porque es la tua, hace la su, jamás la roya patana y poiti la tu sal. Mientras tanto, en Pilar, ya no quedan camas ni en el IPS ni en el regional, por lo que se plantean la posibilidad de transferir pacientes a otras localidades ante el rápido incremento de casos positivos de COVID-19. Ayer, lastimosamente, por primera vez durante toda la pandemia, el hospital de IPS fue sobrepasado en su capacidad de respuesta para dar internación a los pacientes. Nosotros contamos con 25 camas comunes y 5 de REA o de terapia, como quieran llamarle. Y hoy amanecimos con 27 pacientes internados y 4 pacientes intubados en la sala de terapia. Ya hemos superado nuestro récord histórico de 110 casos por semana, ya hemos superado, tenemos más de 110 casos por semana actualmente. El día de ayer tuvimos casi 40 casos confirmados nuevamente y tenemos un brote importante que se está dando en la ciudad de Cerrito. El sistema sanitario en este momento está al borde del colapso. Estamos también en el Hospital Regional de Pilar contando con pocas camas disponibles, por lo cual no va a ser posible realizar la descarga de pacientes de IPS al Hospital Regional. Y nos vamos a ver obligados a tener pacientes internados en camilla o ver para derivar a otras localidades. No queremos llegar a eso, por lo cual apelamos a la gente, a la ciudadanía, que tome conciencia de que hay un decreto presidencial vigente y tomemos la medida, porque está en nosotros intentar evitar la propagación y cortar esta transmisión viral que se está dando a nivel departamental. En la sede de Ingavi, familiares de pacientes de la previsional se quejan por la falta de información. Aunque alegan entender el arduo trabajo del personal de blanco, solicitan que, por lo menos, designen a una persona para darle detalles de sus familiares internados. No, ya nos para, viene lleno, parece que nos quieren alzar más, las puertas cerradas ya. He visto un camión militar también lleno, ya abarrotado, difícil es así trabajar. Hace más de media hora. ¿Más de media hora? Sí, mucho tiempo ya. ¿Te va a tu trabajo ahora? A mi trabajo, exactamente.
Seguramente vos que viste el informativo te vas a sentir identificado con estas imágenes que vamos a compartir, porque llegaste tarde, porque a lo mejor te van a descontar, porque tuviste miedo al subirte a estos colectivos, donde en teoría una mínima cantidad tendría que ir parados, donde en teoría desde el viernes están difundiendo desde el MOPC un flyer donde dice que cada 10, cada 20, cada 30 minutos íbamos a tener colectivos en las calles. Desde la mañana se hizo sentir nuevamente el reclamo de la ciudadanía, desesperada por poder llegar a destino, gente que tiene que salir necesariamente a trabajar. Esto pasaba en un colectivo de Ñemby, donde de esta manera, una vez más, los pasajeros eran humillados y se exponían a el virus. Vamos a otras imágenes que tenemos con respecto a la línea 20, ¿verdad? Es la siguiente que tenemos. 23. También, calcada situación. Vamos a tomar el ambiente de este video. Esto pasaba en la línea 23 entonces, y el siguiente colectivo que tenemos es de la ciudad de Luque, porque como les decía, la regulada se vio en distintos puntos. Ustedes recordarán que la semana pasada ellos decían que eran solamente 10 a 12 empresas las que estaban haciendo reguladas. Sin embargo, esto es lo que dice la ciudadanía. No, demasiado macanea, ¿para qué me entró acá? Para estar tratando de llevarnos. Están tratando de llevarnos para salir ahí de ese semáforo nomás. Ya en minutos vamos a retomar este tema. Recibimos a nuestra compañera Fernanda Chamorro desde Palacio de Gobierno. Fernanda, te escuchamos. Están hablando con las empresas. Tenemos 2 vacunas están aprobadas en la India en este momento. Uno es Covishield de AstraZeneca, pero completamente producido en la India por parte de una empresa que se llama Serum Institute. Y la otra vacuna está investigada, desarrollada y producida en la India, que se llama Covaxin. Y quiero informarle a todos que el primer ministro de la India tomó la vacuna Covaxin, que está producida completamente, investigada completamente en India. Entonces, esta vacuna hemos regalado a Paraguay, van a llegar hoy. Y para el resto, esto van a arreglar el gobierno con las empresas que están produciendo, porque es una cosa comercial. ¿Ya está aprobada esa vacuna por OMS, por otras organizaciones? Sí, muchas. Hay muchos países que están recibiendo las 2 vacunas, particularmente Covaxin, y también Covaxin de la India ha cumplido fase 3 con 81% de la eficacia. Y el primer ministro, lo que comenté antes, el primer ministro y también nuestro canciller tomó esta vacuna para mostrar que tenemos mucha confianza en nuestra vacuna. ¿No ha registrado ningún tipo de reacción adversa de esta vacuna? No creo, no tengo ningún. Covaxin, las 200.000 dosis serán de esa. Sí, exactamente, eso es, sí. La situación por la que están analizando, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes y producción de vacunas. Bueno, en India no tengo un número exacto en este momento, pero estamos siguiendo con una tasa muy rápida de la vacunación. Hasta ayer, me parece, hemos hecho casi 60 millones de vacunación. Y la tasa es casi entre 2,5 y 3 millones de vacunación cada día. Pero fíjese que la población de la India es muy grande, 1.300 millones de la persona, pero estamos siguiendo con estas 2 empresas, con las vacunas que están produciendo. Hay mucha demanda en nuestro país y también hay mucha demanda en todo el mundo. India tiene un motto, lema. Se dice en sánscrito, que es la lengua más antigua del mundo, se dice Vasudhaiva Kutumbakam. Todo el mundo es una familia. Entonces, siguiendo con este lema, estamos ayudando todo el mundo con nuestras vacunas. ¿Dijo el presidente, embajador? Por favor, uno. Sí. El gobierno de Paraguay está
está viendo la posibilidad de comprar vacunas de India. Me parece esto tiene pregunta al gobierno de Paraguay. No voy a hablar en nombre del gobierno de Paraguay. Puedo hablar en nombre del gobierno de la India, por supuesto. ¿Qué le dijo el presidente al respecto, embajador? ¿De qué? Si podrían comprar más, le mencionó algo. Lo que mencioné antes, que están hablando con las empresas, entonces no tengo detalles de esta negociación, la discusión entre el gobierno y la empresa. Embajador, ¿cuándo podrían llegar el otro lote de dosis de vacunas teniendo que venir a 100.000? De otros 100.000 lo antes posible, no tengo la fecha, pero unos días, por supuesto, sí. Embajador, una pregunta más. La India ha suspendido la exportación de vacunas a algunos países. ¿Esto cómo va a afectar? India... El 25. No, la exportación continúa, pero la exportación de cada vacuna de la India está muy regulada. Entonces, bueno, para países cercanos como Paraguay hay exportación, hay obsequio, lo que sea, depende de la política del gobierno de la India. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ahí hablaba de esta manera el embajador de la India, Dinesh Bhatia, es quien sale ya de Palacio de Gobierno anunciando que hoy cerca de las 3 de la tarde llegarán estas 100.000 dosis de la vacuna Covaxin, que es una vacuna 100% desarrollada en la India, pero que aquí mencionaban que tendrán que esperar por la aprobación para el uso de emergencia. Él, sin embargo, nos dice que ya fue plenamente probada y aprobada. E incluso mencionaba que algunas autoridades de la India se estuvieron también aplicando dicha dosis, esperando también que hagan efecto contra el COVID-19. Hoy llegan esta carga de 100.000 dosis. Nuevamente hablamos de un cargamento de donación, de un regalo de la India, mencionaba el embajador, y aguardarán unos días más para tener información certera de cuándo estará llegando el otro cargamento de otras 100.000 dosis. Esperamos que sea así realmente, Fernanda. Gracias por este contacto, gracias. Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir ahora a nuestro compañero Natanael Cáceres, como ya les adelantábamos y les mostrábamos con este recorrido que realizábamos en vídeos con respecto a la situación de la regulada. Nuestro compañero Natanael Cáceres también estuvo con esto. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. Y bueno, más que nada mostrar esta situación que le tocó vivir hoy a los ciudadanos y a toda aquella persona que deseaba poder abordar algún transporte público. A pesar del comunicado del MOPC de que iban a haber buses cada 15 minutos, la situación era bastante diferente ya en el lugar, teniendo en cuenta que a partir de la vigencia del decreto presidencial, los buses prácticamente no pueden llevar pasajeros parados. Por lo tanto, se llenaban de manera bastante rápida y las personas tenían que esperar desde las 5:30 hasta las 7:30 de la mañana, más de una hora y media. Inclusive algunos tenían que esperar colectivo para poder abordar, primeramente para que uno pueda parar siquiera en la parada y así llegar a destino. Vamos a compartir los testimonios que recabamos más temprano. Lleno, parece que nos quieren alzar más, las puertas cerradas ya. Es injusto porque dice vamos a restringir la cantidad de pasajeros, pero ¿qué propuesta hay a cambio para que todos lleguemos a nuestros trabajos? Y no hay nada prácticamente, no hay nada que ofrecerle a la ciudadanía porque he visto un camión militar también lleno, ya abarrotado, difícil es así trabajar. Estamos acá sufriendo, esperando también, a ver si... ¿Cuánto que vos estás esperando? Yo hace una hora recién, pero pero bastante ya también. Hay personas que están mucho más tiempo acá. ¿Hacia dónde te tenés que ir? Yo por suerte acá Mariscal López, Villa Mora nomás. Vamos a ver si cómo hago para ir al trabajo también. Bueno, está difícil. ¿Hay tolerancia en tu trabajo hoy o...? Sí, por suerte hay tolerancia. Y gracias a Dios yo me subí en la parada. ¿Te subiste en la parada? Sí. ¿Ya te anticipaste entonces? Sí. ¿Viste mucha gente que no se pudo subir en el camino? Muchísima gente, la verdad. ¿Todo el trayecto? Todo el trayecto, sí. ¿Y ahora hacia dónde te vas a ir? Sobre Médico del Chaco. ¿Algún colectivo en específico que esté esperando? 47 o 88. ¿Ya pasó? Ya pasó. ¿No te pudieron alzar? No me puedo alzar. ¿Cuánto ya estás esperando vos? Hace más de media hora. ¿Más de media hora? Sí, mucho tiempo ya. ¿Te va a tu trabajo ahora? A mi trabajo, exactamente. Está difícil hoy llegar, parece, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Una vergüenza todo esto, sinceramente. Vos le haces la parada del colectivo y no hay caso, no se queda. No hay caso, no se queda. Puerta cerrada directamente. Directamente, exactamente. Ya no te hacen los más casos. ¿Qué hora vos tenés que entrar en tu trabajo? Y a las 8 tengo que entrar. A las 8. Sí. ¿Tenés todavía un poquito? Tengo tiempo, pero esperar lo que es el tema. Esperar y que te lleguen a alzar. Exactamente, que nos alza.
Ahí está lo que decían entonces los pasajeros y todos ellos que estaban esperando justamente en la parada poder llegar a destino. Decían que esperemos que para la tarde, cuando salen todos esos trabajos y sea hora pico, se pueda solucionar el problema y los buses de verdad vengan con más frecuencia y por sobre todo también que puedan retornar a sus respectivos hogares. Y esto no solamente se dio en un solo punto, estamos sobre Ucayala, Avenida Acceso Sur, sobre la Ruta 1, sobre Ruta 2, sobre la Ruta de las Residentas, que une Luque con la ciudad de Areguá. En todos esos sectores se sintió de verdad la regulada y es el clamor también de los pasajeros que se solucione este problema para lo que va a ser también ya el retorno a sus hogares. Y me van a disculpar, Nata, pero no se va a solucionar porque las cabezas que son las más visibles no dan la cara y cuando dan dicen, no, lo que pasa es que la multa es de 4 millones de guaraníes, es una verdadera burla. Y dicen, pero está en la ley, y sí, está en la ley, pero eso se puede modificar también. Ahora que en plena Semana Santa nomás se quieran reunir, no vale pues la pena, es la ciudadanía nomás. Y lo digo irónicamente porque es así como le están tratando a la gente. Lastimosamente esa es la realidad del paraguayo que se tiene que ir a trabajar y tiene que llegar ahora. Y después apelan a los empresarios y les dicen no, pero sean un poquitito más tolerantes ustedes, pero no precisamente para castigar a esta gente, porque eso es lo que necesitan, un buen castigo, que dejen de cobrar el subsidio que están cobrando y capaz que a partir de ahí, cuando se les toca un poco más el bolsillo, sientan empatía por esa ciudadanía que se sube a estos camiones como animales realmente y no solamente se exponen al virus, sino a un montón de otras enfermedades. Gracias Nata por este contacto. Roberto, estamos contigo. Gracias, Amalia. Por otro lado, tenemos que decir que una mujer fue víctima de motoasaltantes. Los malvivientes se alzaron con 3 millones de guaraníes, producto de una serie de donaciones para el marido de esta mujer que permanece internado en terapia intensiva del Instituto de Previsión Social Ingavi. Una mujer fue víctima de la inseguridad en la zona de Capiatá. El dinero que tenía en sus manos era para su marido, que está internado en el IPS de Ingavi bajo un cuadro grave de COVID-19. Ese dinero era producto de una donación. Sin embargo, los malvivientes actuaron de manera rápida y se llevaron la suma de 3 millones de guaraníes. De esos 5 millones, mi cuñada compró por 2 millones y algo, compró remedio. Al bajarse del colectivo, motochorros vinieron y le asaltaron, le quitaron 2 millones y algo y 3 millones lo que le robaron. ¿Los medicamentos? Los medicamentos no, pero el celular, todos sus contactos se fueron todos, los contactos de todas las farmacias. ¿Cómo fue? Ella vivía hacia Álamo, hacia kilómetro 18 Pirovio. Al bajar del colectivo le salieron los motochorros y a robarle. ¿Fue con un cuchillo, un arma o algo? Con arma le apuntaron. Arma de fuego. Y ya estamos aquí 26 días ya. 26 días. ¿Terapia intensiva? Terapia intensiva. ¿Cuánto gastan más o menos por día, amigo? Y realmente 2,5 por día. ¿Y cómo solventan todo eso ahora mismo? Y por ayuda de los amigos, parientes, primos, con todo es colaboración. Prácticamente esta gente les quitó un día de vida, podemos decir. Exactamente, un día de vida. Qué difícil. Así es, está impresionante la situación. Están pidiendo donaciones igualmente, ¿no? Están solicitando la colaboración de la ciudadanía. Por todos lados estamos pidiendo colaboración. ¿A dónde pueden ayudar si de por ahí la gente que ve y quiere ayudarles a ustedes, cómo puede hacer? Sí, yo tengo un número que te puedo dar. Te puedo pasar mi número, 721-943. ¿Tu hermano tiene alguna otra enfermedad anterior? Y realmente él se había complicado por el COVID también, después bacterias en los pulmones. Lo que sí, tres problemas llegó a tener él. El señor César Euclides Estigarribia continúa en estado crítico, internado en este nosocomio y necesita aún de la colaboración de la ciudadanía. Es por ello que la familia apela a la solidaridad
de la población paraguaya para que les den una mano en este difícil momento. Se estuvo muy de cerca siguiendo las horas en el Hospital de Clínicas. Contanos cómo van con los insumos, los pacientes, la cantidad de recuperados y por sobre todo también esos familiares que siguen muy de cerca la evolución y en condiciones extremas. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Un saludo cordial a todos los televidentes y les contamos que la situación es bastante complicada para los familiares, quienes cuentan con insumos, alimentos. La solidaridad se hace sentir todos los días, principalmente en horas de la mañana y en la noche, donde reciben alimentos, bebidas y demás. Sin embargo, lo que ellos apelan nuevamente es a la conciencia y a la presencia de las autoridades con medicamentos. Los medicamentos son los que más faltan y es el gasto frecuente de todos los días. Solo un paciente requiere al día de entre 500.000 a 1 millón de guaraníes para poder solventar los gastos de medicamentos nada más. El resto nos decían que tienen prácticamente todo, incluso buena atención. Queremos que escuchen atentamente esta nota captada en horas de la mañana con algunos familiares quienes ya están desesperados, incluso llegan a los nervios de poder pedir, suplicar por un poco de medicamentos para sus familiares. Como el señor tiene guante, tiene todo su alcohol, evitamos el distanciamiento como bien ordenado, como tiene ya piso. La Secretaría Nacional de Emergencia nos brindó todo esto, tenemos ventiladores para que los familiares puedan estar un poco más cómodamente también, descansar un rato hasta que sus familiares puedan salir de alta. Por suerte tenemos la ventaja que hay más familiares, pacientes que salen de alta que se van a la otra parte, ¿verdad? Hablaban acerca de una lista de familiares, de fallecidos, pero aparentemente no hay en esta carpa, ¿verdad? No hay, solamente tenemos pacientes delicados, ¿verdad? Hay algunos que son de edad ya que lastimosamente ya por su patología de base más también esta enfermedad que viene que el COVID, ¿verdad? Lastimosamente se produce el deceso, ¿verdad? Pero no es la cantidad como se suele decir que entre 8 o 10 por día, no es. Medicamentos. Medicamentos. Sí. ¿Han pedido de todo? Sí, medicamentos. Ya compraron mucho, me imagino, ¿verdad? Sí. Necesitan algo. Sí, algunos no compramos. Seguramente ahí le completan, no sé cómo. Sí. Acá con el don que vemos que hace rato está con su papelito en mano. Ese es el pedido, parece que está realizando. Don Erecoma le han pedido de empujado en fanático. Sí, esa es la receta que me dio recién. Que ya compró el muchacho. ¿Cuánto gastan al día? Sí. Para mí que yo estoy por mi parte, yo estoy gastando menos, porque no le agarra el COVID. Ah, todavía. Sí, ¿Es familiar tuyo que está acá? Mi señora. ¿Tu señora? Sí, mi señora. Es terrible realmente. ¿El señor el que estaba esperando también? Es el encargado de acá de unidad. Ah, ¿cómo se va, señor? ¿Todo bien? ¿Qué tal la situación por aquí? La verdad no es bueno. Acá todos los días se gasta plata. Acá no hay ayuda. Lo que hay más ayuda es comida. La gente Lo que no necesitamos ahora es comida porque no se puede comer con la desesperación. Sí, señora, así mismo. Acá lo que se está enriqueciendo son la gente de análisis, gente particular. Acá el hospital no te da nada. Gasta mucha plata. 500, 300, 400 por día. Sí, requiere de medicamentos antes que alimentos, que nada, ¿verdad? Sí, sí o sí tienen que tener plata para vivir acá. Si tu paciente no tiene remedio... Lo más triste, lo más doloroso, nos decían la mayoría en general, es que no sabes qué tal está ahí tu paciente, no sabes nada. Yo ayer supe después de 36 horas un reporte de mi papá. Me dijo que estaba estable y que tengo que esperar 48 horas y solamente eso. Y tengo que esperar, solamente esperar acá. Ahí escuchábamos a algunos de los pacientes quienes pedían los medicamentos para sus seres queridos, quienes están internados. Algunos en terapia, otros ya están con camas comunes. Sin embargo, la atención es siempre muy urgente para ellos por
la falta de aire que tienen. Además nos dicen de que no reciben diariamente la información del estado de salud concreto de sus familiares. Es por eso que apelan nuevamente a la solidaridad de la gente, a la conciencia por sobre todo, porque los hospitales están colapsados. Lo que se vive en los hospitales es realmente erizante y ellos lo pueden certificar, al igual que los medios de prensa que vamos y recorremos diariamente estos centros asistenciales. Bueno, de hecho, venimos haciendo el seguimiento a Amalia, mi audiencia desespera y mucho. Y a esto hay que agregarle que sirva también como ejemplo el hecho en sí, Amalia. Yo no entiendo cómo este fin de semana, por ejemplo, las aglomeraciones en los templos, el grado de responsabilidad de los sacerdotes que también tienen que hacer de líderes. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Ya no hay cama, no hay insumos, y finalmente evitar ese calvario en la medida de lo posible, ¿no? La semana pasada el monseñor Edmundo Valenzuela salía a decir que conversó con el presidente de la República, que le dijo que salga a dialogar con su pueblo, que era lo necesario. Y también es necesario que así como él da recomendaciones al presidente de la República, se lo pueda dar también a los sacerdotes, porque el sacerdote de Capiatá, que ya más adelante vamos a compartir la entrevista, no entra en razón. Él está seguro que está bien lo que están haciendo, que no cree en lo virtual y que van a seguir con el programa de Semana Santa, siendo que hay un decreto que dice que más de 20 personas no pueden estar en un templo. Dale, Emi, buen trabajo hasta otro momento. Adelante, Vamos María. a seguir hablando del coronavirus porque en este caso hay una recomendación puntual por parte de la Sociedad Paraguaya de Infectología. ¿Qué es lo que piden? Que se cierre la frontera con el país, con el vecino país, teniendo en cuenta que la variante del Manaus es mucho más peligrosa. La Sociedad Paraguaya de Infectología, a través de un comunicado, expresó su preocupación y exige al Poder Ejecutivo la rectificación del punto concerniente al libre tránsito hacia el Brasil. El documento sostiene que es sabido que el vecino país es el epicentro de la pandemia, concentra el 25% de todas las muertes por COVID en el mundo, considerado por científicos como un laboratorio a cielo abierto, con capacidad de originar nuevas variantes con mayor capacidad de contagio, más letal, resistentes a la inmunidad natural o vacunas. De acuerdo a la doctora Elena Candia, actualmente se considera que en Paraguay la P1, también conocida como variante brasileña, es la predominante. Nosotros consideramos que probablemente esta cepa brasilera es ya la que predomina en el país. Claramente los estudios avalan de que es más transmisible que la cepa original, podría llegar a ser más letal. Hay un estudio que demuestra que los pacientes entre 20 a 30 años en un estado de Brasil, en el estado de Paraná, triplicaron su tasa de letalidad, y los pacientes que tenían entre 30 a 60 años duplicaron su tasa de letalidad. Vale decir que es posible que esta variante brasilera sea más letal y aparte de eso tiene la capacidad de evadir el sistema inmunológico. Quiere decir que una persona que tuvo ya COVID anteriormente tiene más chances de reinfectarse con esta variante. Entonces nos preocupa muchísimo que se pueda transitar libremente desde el Brasil y hasta el Brasil, considerando la situación epidemiológica en la que se encuentra el vecino país, con una epidemia desenfrenada, sin control y con grandes chances de generar nuevas variantes más peligrosas y que supondrían un riesgo desde el punto de vista de que podrían evadir también la protección que nos brindan las vacunas. En el comunicado, la Sociedad Paraguaya de Infectología considera un despropósito total y negligente mantener la frontera terrestre con Brasil abierta. También sostienen que los controles están a cargo de instituciones históricamente débiles o ineficaces, donde la coima y el soborno son moneda de cambio. La doctora Candia indicó que no se cuenta con herramientas desde el punto de vista de vigilancia y actualmente están a oscuras. En este periodo de vacaciones, gente que entró al país y no se hizo la PCR, anduvieron aglomerándose
o reintegrándose al trabajo, lo que supuso también un mayor riesgo de diseminación de esta cepa. Sabemos que nuestras fronteras son permeables y las herramientas con las que disponemos hoy en el país, justamente desde el punto de vista de vigilancia, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una vigilancia genómica de cerca, no hay secuenciadores que estén funcionando actualmente, entonces es como que estamos a oscuras, no sabemos con qué variantes estamos lidiando. Lo único que vemos es el reflejo de eso en los hospitales abrumados, sobrecargados, sin ninguna capacidad ya de poder brindarle la atención necesaria a los pacientes, con cifras cada vez más altas de fallecidos, y eso claramente va a ir en aumento si es que no tomamos todas las medidas pertinentes para frenar el contagio del virus. La Sociedad Paraguaya de Infectología asegura que corresponde el cierre temporal de la frontera terrestre con el Brasil, teniendo en cuenta el colapso en todos los hospitales y sin certeza sobre el inicio de la vacunación a la población más vulnerable. Y está Violeta González, Amalia Audiencia, para profundizar sobre esta nueva variante brasileña. Hola Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va, Roberto, Amalia? El gusto de saludarles a ustedes, a todos los televidentes también que están en casa, bastante expectantes de esta situación que ya desarrollaba Rolando Rodi en ese informe. Los infectólogos están pidiendo hoy por hoy el cierre de fronteras, sobre todo cuando hablamos de ocio. Esos viajes de placer es lo que se deberían erradicar por completo, es lo que dicen algunos profesionales. ¿Por qué? Porque esta variante brasileña está presentando algunas diferencias, tanto en el cuadro clínico con el que llegan los pacientes hasta los centros asistenciales, como también el tratamiento que requiere. Y les pido que presten especial atención a lo que vamos a escuchar que dice el doctor Carlos Morínigo, director de contingencia del INERAM. ¿Por qué? Porque si bien el Ministerio de Salud dice no hay mayor diferencia, el cuidado siempre es el mismo, hay que usar tapabocas, hay que mantener el aislamiento, no hay mayor cuestión con respecto a la variante brasileña, según el Ministerio de Salud, y es por eso que hasta hoy no contamos con estas herramientas suficientes para detectar los casos posibles en nuestro país. Sin embargo, para los profesionales sí existen diferencias, lo que dice el doctor Carlos Morínigo al respecto. Vienen muy sintomatológicos y vienen con necesidad de oxígeno, y el periodo de recuperación también es mayor, o sea, ocupan más tiempo las camas. ¿Y eso por qué? ¿Porque ya estaban esperando mucho tiempo? ¿Porque se dejan estar? Probablemente es la variante de la cepa Manaus, que nosotros ya no nos hacía falta esperar la confirmación. Nosotros nos dimos cuenta hace rato de que había algo raro en esta nueva forma de presentación de los pacientes, en donde la inflamación es importantísima y la necesidad de oxígeno es imperiosa, y sobre todo el tiempo de internación prácticamente se duplicó. Desde febrero nosotros empezamos a ver la diferencia. Desde febrero, y para colmo de males, nuevamente el Ministerio de Salud, en un comunicado donde inclusive la Sociedad Paraguaya de Infectología salió a cuestionar los dichos de la doctora Amarilla, donde dijo que es mínimo el impacto si es que nos cerramos la frontera con respecto al Brasil. Imagínate lo que dice una funcionaria de alto rango del Ministerio de Salud, totalmente equivocada. El doctor Guillermo Sequera la vez pasada dijo, no, si ya está circulando acá la cepa, no es necesario cerrar la frontera. Dios mío, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Sí, depende de vos, se tiene que cerrar la frontera, doctor. Pero para viaje de ocio no tiene que estar abierta la frontera. Que se cierren las fronteras para ocio es lo que dice el doctor Carlos Morínigo, y él explica bastante bien. No es el problema la gente que trabaja, porque de hecho debe hacerlo, sino la gente que va por placer nada más al Brasil, hoy epicentro global de este virus. Ahora vamos a escuchar al doctor Hugo Kunzle, que es director de la 10ª Región Sanitaria, uno de los sectores más afectados y que presenta esta segunda ola, también en coincidencia con la entrada que se supone se dio con respecto a esta variante propiamente de Brasil. Escuchen bien lo que él menciona con respecto al cuadro clínico de los pacientes que llegan también hasta los centros asistenciales. Continuamos viendo que muchas personas en realidad, y cuando vamos al interior, peor aún, que se manifiestan mucho con la automedicación. Insisten con la automedicación, con el consumo de remedios yuyos tradicionales. Y está bien, uno puede consumir estos remedios yuyos, pero lo importante es consultar de manera precoz ante la aparición de cualquier síntoma,
con un médico serio, competente, con un hospital público si es posible, o un centro privado que maneje la enfermedad. Y algo bastante importante, recalcar que en este momento cualquier síndrome o enfermedades de tinte gripal ya es COVID, hasta demostrar lo contrario. No hay que minimizar los síntomas, porque estamos escuchando, no tengo una simple gripecina, no tengo un dolor de garganta que siempre tengo. Hay que abrir los ojos ante la presencia de estos síntomas que pueden estar relacionados a COVID. Cualquier gripe es COVID hasta que se demuestre lo contrario, es lo que dice el doctor Hugo Kunzle. Y vamos a darle paso ahora a estas placas que queremos compartir con ustedes, porque estuvimos colectando algunos síntomas que han variado, ¿verdad? Desde la aparición del COVID como tal en nuestro país hasta la actualidad, que son los nuevos síntomas, podemos decir, ya muy en concordancia también con el Zócalo, porque esta nueva variante está presentando diferentes cuadros clínicos, como decíamos. Por ejemplo, hay muchas similitudes con el dengue. Por otra parte, afecta órganos vitales, el corazón, el riñón y el pulmón, entre los principales. Este es un tema particular, problemas gastrointestinales. Cada vez es mayor la cantidad de gente con diarrea, náuseas, vómitos y cuadros de gastroenteritis propiamente. Mayor demanda de oxígeno. Ya ustedes van a escuchar también un poco más adelante cómo el doctor Carlos Pallarola, que es neumólogo, explica que hoy por hoy los pacientes necesitan mayor cantidad de manera más larga, digamos, de manera sostenida. Seguimos con la siguiente placa. La variante de Manaus, Brasil, también presenta un deterioro acelerado del paciente, cada vez más rápido se deteriora y es bastante repentino. Un momento está bien y al siguiente se deteriora por completo. Mayor tiempo en UTI, hoy se habla de personas que permanecen por más de un mes y medio en unidades de terapia intensiva, también pacientes cada vez más jóvenes. Si ustedes se fijan en los fallecimientos, por ejemplo, va aumentando la cifra de pacientes de entre 20 y 39 años. Y también mayor incidencia en personas con obesidad, que sigue siendo uno de los problemas más grandes y incluso para algunos profesionales es hasta como una enfermedad más, la obesidad, lastimosamente. Esta es la última placa, ¿verdad? Así es, la última placa. Ahora sí vamos a escuchar al doctor Carlos Pallarola, porque él explica también una situación bastante particular y tiene que ver con la edad de los pacientes, como decíamos, esta necesidad imperiosa de oxígeno, y también para ellos tiene que ver, es una incidencia mayor de la variante de Manaus, Brasil. Lo que también vemos es que vienen muchos con toques gastrointestinales también, y simula mucho un dengue, que es también algo que estamos viendo, parece dengue. Dice, no, yo estoy con dengue, y después con los días posteriores, ¿no? Igual insistimos porque, como decimos, un síndrome febril en ese momento, o puede ser dengue o puede ser COVID. Entonces insistimos en eso. Una vez que se confirma el dengue, igual vamos a confirmar o descartar COVID para poder salir en la duda, porque también tenemos casos en los cuales tenemos las dos patologías, ¿verdad? Entonces, por ello, esa patología que antes no veíamos tanto, los cuadros gastrointestinales se habla en la bibliografía en los primeros tiempos, pero hoy vemos más cuadros gastrointestinales, diarrea, vómitos y compañía, molestias gástricas, que veíamos menos en la primera ola también. Y esto también estamos viendo mucho, como debut de los síntomas del paciente. ¿La nueva cepa ya se instaló? ¿Está en toda la región, según ustedes? Yo creo que sí, o sea, no tenemos, como decía, en algún momento hablábamos hace 2 meses, Juan, de que estábamos seguros que estábamos frente a algo diferente. 2 meses después se confirmó, ¿verdad? Y evidente. Y de por sí tenemos que decir que estamos ante esa otra nueva cepa, porque la diferencia es muy notoria y la agresividad, como te digo, y te vuelvo a repetir, es lo que nos llama la atención, y esto quiere decir que estamos ante una nueva cepa. Ahí está, estamos enfrentando a esta nueva variante de Manaus, Brasil. Preocupa a los neumólogos, a los profesionales en general, de hecho, y no es como se quiso plantear en un inicio, de que no hay preocupación y que los cuidados son los mismos. Evidentemente, para los que están allí en primera línea, sí es de preocupación la presencia de esta nueva variante del virus, en este caso la variante brasileña. Ahora vamos a hablar un poco también de esta, no sé si llamarle polémica propiamente, pero hablar un poco de la situación del representante de la OPS y la OMS ante nuestro país, que es el doctor hondureño Luis Escoto. Hoy por hoy no da entrevistas, estuvimos buscándolo esta mañana, no respondió prácticamente, y tiene que ver con la llegada de las vacunas, este mecanismo COVAX, que para nosotros al menos está haciendo de menos provecho que antes, antes que de utilidad propiamente para nuestro país. Incluso existe una intención de presentar un proyecto de resolución para que él sea
ya desvinculado de este cargo propiamente. El doctor Carlos Morínigo tiene algo que decir particularmente sobre la labor de este hombre en nuestro país. Cuando recibimos esas míseras 32.000 dosis, él había dicho que no nos desesperemos, que la solución no es la vacuna. Imagínense el grado de irresponsabilidad de este señor. Y aparte de eso, se hacía el ofendido cuando la prensa le preguntaba y echó la culpa al pueblo paraguayo de no cuidarse. Y él instaba a la utilización de las máscaras y el distanciamiento físico. Imagínense. Y hoy en día nos da la cara. Si bien tenemos que decir que la OPS y OMS son fundamentales aliados en la salud de nuestro país, este representante ha fallado y debe irse. Y la verdad que no va a cambiar nada, pero no puede continuar, pues si este tipo continúa, no va a seguir haciendo fallar en próximas negociaciones. O sea, lo que ya está hecho mal, ya no seguimos. Pero ¿para qué le vamos a tener a un tipo que te va a hacer fallar? Si ya te falló una vez, te va a fallar otra vez. Y esto no va a terminar todavía, gente. Esto no es ni el inicio. Y no podemos tener un tipo así como representante de la OPS, ya que tiene el odio de la ciudadanía, tiene el odio de los médicos, entonces tiene que irse a su casa. Bueno, Luis Escoto debe irse, tilda también de prácticamente inútil la labor que ha hecho y que nos perjudica más antes que beneficiarnos propiamente. Ahora, el doctor Carlos Morínigo decía, hoy termino mis servicios entre las 5 o 6 de la tarde y me voy a sentar frente a la sede de la OPS, que es allí sobre Mariscal López y Estados Unidos, para reclamar respuestas a la institución, porque si bien la OPS y la OMS son organismos de mucha utilidad, de mucha importancia para nuestro país como para tenerlos de aliados, sin embargo, este representante no nos representa. Básicamente lo que dice el doctor Carlos Morínigo, que hoy es uno de los referentes cuando hablamos de COVID y es uno de los que está en primera línea, Amalia Roberto. Qué increíble cómo se dieron vuelta las cosas, ¿verdad? Porque al inicio le gustaba mucho la cámara, aparecía, hablaba, contaba, ¿verdad? Pero ahora no. Tenía un ritmo parsimonioso, explicaba, tenía su PowerPoint. Hasta nos caía bien. Sí, francamente, era la salvación. Hoy pareciera ser que corre, ya le trató de escroto luego el canciller, ¿verdad? Sí, Uno. sí. Ahora Carlos Morínigo, que es uno de los brazos así más rebelde, antisistema, finalmente yo creo que va a encarnar la representación de todo un pueblo que clama, ¿por qué? Pues nos toman del pelo, nos hacen pito catalán. Entonces es necesario que a veces salgamos del letargo, Amalia, y hacernos sentir también como paraguayos. Yo lo que digo es, pero tan comprado puede estar una persona, ¿verdad? Al su nombre de esta manera, dejar que se hable de él, porque eso es lo que está pasando. Y en las redes la gente le respondía y le pedía explicaciones, ¿verdad? Yo no digo que le responda uno a uno porque tiene miles, ¿verdad? Pero por lo menos que haga una respuesta en general para la gente, ¿verdad? Si no quiere quedar tan mal, ¿verdad? Bueno, veremos qué termina. Lo concreto es que termina su guardia, dijo Morínigo. Ojalá lo acompañen otros colegas y también la ciudadanía en general dentro del marco de lo que significa respetar las medidas de bioseguridad. Le decíamos, doctor, vamos a estar ahí observando también porque es importante. A fin de cuentas es el reclamo de un médico referente, como decimos, pero un médico a fin de cuentas que, como explicaba él en la entrevista, ayer nomás le perdió a un amigo de 38 años, entonces no solo a título profesional duele lo que está pasando, sino también a título personal y creo que a todos nos pasa. Bueno, a todos evidentemente nos pasa. Luis Escoto debe irse, es lo que resume entonces el doctor Carlos Morínigo y se une a las múltiples voces que están pidiendo lo mismo. Violeta, muchas gracias. Gracias por estos datos. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro porque continúan las reuniones en Palacio de Gobierno. Fernanda, estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? Nuevamente el saludo para todos los compañeros y los televidentes. Más temprano se desarrollaba una importante reunión también entre el presidente de la República, otros representantes del Ministerio de Industria y Comercio, el ministro Castiglioni, además también de otros representantes del Poder Ejecutivo, junto con representantes de MIPYMES. La promesa hasta el momento por parte del propio Poder Ejecutivo hacia las empresas industriales también y proveedores de comercios y servicios es que el próximo lunes 5 de abril nuevamente se reactivarán esos comercios denominados en el último decreto como no esenciales, pero que sin duda también están sufriendo un revés bastante duro debido a estas últimas medidas nuevamente restrictivas que no les permitían operar
en su gran mayoría. Vamos a escuchar lo que mencionaba a continuación Luis Tabela, el representante de la Federación Paraguaya de MIPYMES. Decía que el próximo 5 de abril la promesa es que nuevamente volverán a abrir con normalidad, siguiendo todos los protocolos, pero a su vez criticaba duramente lo que era la falta de control en ciertos sectores. Más importante que nos hizo que el día 5 vamos a estar trabajando de vuelta, lo cual es muy importante porque nosotros sostenemos que el gran contagio no se produce en la empresa formal. Hoy no hay ningún comercio, industria o empresa que esté cerrada por culpa de la pandemia. Está comprobado que el gran contagio se produce en las reuniones sociales, en los eventos informales, en las canchas. Y ahí también nosotros tenemos mucho la culpa, ¿verdad? O sea, yo creo que la ciudadanía tiene que cumplir más. También le solicitamos que aumenten los controles. Creemos todavía que los controles son muy flojos. Le pedimos que salgan los militares a la calle, o sea, que haya más controles para que la gente dude, y sobre todo en el tema informal. Después estuvimos hablando sobre el tema económico, las ayudas que se necesitan, los refuerzos que necesita el FOGAPI a través del BNF y el Crédito Agrícola de Habilitación. Y la opción que tenemos nosotros es de que nosotros tenemos que seguir abiertos. O sea, hoy seguir endeudando a todas las micro y pequeñas empresas ya es casi imposible, ¿verdad? La gente ya no puede más acceder a nuevos créditos. Entonces lo que necesitamos es trabajar. El compromiso entonces que ustedes el lunes 5 vuelven. Exacto. Ese, a no ser que se produzca un caos entre el jueves y viernes con el tema de los contagios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el informe de ayer fueron 60 fallecidos, o sea, no es un hecho menor, pero si esto sigue así, digamos, si se considera como una meseta, 2.000 por día, más el índice de fallecidos, que no es muy bueno, obviamente el día 5 todos estamos abriendo de vuelta, ¿verdad? Lo cual es una necesidad, ¿verdad? El nivel de suspendidos está más o menos en 14.000. Los suspendidos legales. El índice de desempleo es mucho mayor, ¿verdad? Mucho mayor, puede llegar hasta 100.000, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta un gran detalle. El 40% de nuestra economía, sobre todo de las micro y pequeñas empresas, es informal. Entonces eso es un subregistro, eso no figura en ningún lado, pero es una realidad, eso existe, ¿verdad? Con la pandemia, muchos quebrados, y también hay menor consumo, ¿verdad? ¿Dice que puede llegar a 100.000? ¿Hay una estadística? No. Este es el país que es muy difícil conseguir las estadísticas, ¿verdad? Todo es suposición. ¿Usted advierte de 100.000 que podrían llegar? Que tienen las MIPYMES, sobre el apoyo también. ¿Qué le dijo el presidente? La respuesta que dio en ese sentido también. Bueno, ahí estamos trabajando ya, así como había dicho, con el tema del FOGAPI, y ellos están presentando una ley que está en el Parlamento también seguramente para poder adquirir nuevos fondos, porque los 1.600 millones se utilizó el año pasado, nadie pensó que la pandemia iba a ser tan larga, esa es una realidad, y si nosotros hacemos un análisis frío, este tema de la pandemia, con mucha suerte, esto va a mejorar en marzo del 2022. Bueno, ellos ven como una sugerencia la posibilidad de llegar a nuevamente otros fondos más, otros préstamos más. De hecho, que este es un proyecto que está en el Congreso Nacional, pero ya no ven prácticamente como una opción el hecho de nuevamente que las empresas, principalmente las MIPYMES y las medianas empresas, se lleguen a endeudar una vez más. Decían, en esta Semana Santa muchos empresarios lo que optaron fue por otorgarle días de vacaciones a sus empleados para evitar nuevas suspensiones, teniendo en cuenta estas restricciones que van, reiteramos, hasta el 4 de abril. Desde el 5 nuevamente ellos dicen, a no ser que haya un caos en materia de números y aumentos de casos de COVID-19, de fallecimientos, ellos estarán reabriendo ese día 5 de abril, esperando que se reactive este sector tan importante de la economía. La salud y la economía tienen que ir de la mano, decía uno de ellos, por un lado, y por otro lado, lo importante es que ahora por lo menos están siendo escuchados antes de analizar nuevas restricciones, cosa que no pasaba, ¿verdad? Que ya daban el decreto y después recién conversaban con los sectores afectados. Esperemos que esto tenga un buen puerto. Gracias Fernanda por este contacto. Vamos a recibir ahora a nuestra compañera Emilce Báez, porque hay trabajadores que se oponen
a las restricciones. Estos trabajadores que viven del día a día, sobre todo en la zona del Mercado 4, el mercado de San Lorenzo también. Nuestra compañera Emil Cebáez estuvo trabajando por allí. Emi, estamos contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Amalia. Y es así, en la ciudad de San Lorenzo el movimiento comercial era normal, incluso mucha más gente salió a trabajar en la fecha. Nos decían los comerciantes de que si no salían no iban a tener una Semana Santa, incluso algunos deben de llevar el pan de cada día. Y no solamente eso, costear los medicamentos de sus familiares internados en centros asistenciales. Queremos que escuchen cómo ellos están trabajando, que nos muestran también de paso esta situación por la que viven y cómo se manejan con respecto a los protocolos. Demasiado movimiento. ¿Es normal? Es normal. No cambió casi nada. No. La mayoría a los que les preguntamos, hay un decreto que dice que no hay que salir de nuestra casa, pero ¿qué vamos a hacer los paraguayos si es que realmente no salimos a trabajar, verdad? No, es que no tenemos de otra. Por un lado tenemos el virus ahí, del otro lado tenemos la necesidad. Sí, claro, tenemos que cubrir cuentas, los diarios, la familia. Está todo. Es difícil. Está la Semana Santa que te corta también, el día laboral. Es difícil. No es fácil. ¿La venta cómo va, señor? No, la venta bajó muchísimo. Sí, mucho bajo. Para salvar el día, podemos decir, y llevar algo. Así estamos, no es muy fácil ya, no es como años anteriores. No queda otra patrona, no tenemos otra, si no trabajamos no comemos, así nomás es simple. A nadie le gusta exponerse, ¿verdad? Pero estamos haciendo el esfuerzo, no hay otra, ¿no? Así mismo. Dale, gracias. Mucho orden, puedes observar, no hay una persona sin tapaboca. Tampoco, acostarles las manos de nuevo. Sí. Realmente, compañeros, es cierto lo que dice. ¿Tu nombre, doña? Benítez de Sánchez, Chama, Ña Chama. Ña Chama nos cuenta la situación, nos hizo recorrer para ver cómo están trabajando y realmente cumplen con todas las medidas. Solamente nos decía ella de que no pueden ellos estar en casa, no se puede quedar. La primera vez pudimos, aguantamos, pero la segunda vez ya no, porque el panorama, el escenario es diferente. Tienen gente, familiares con enfermos, gente que está internado. ¿De dónde va a sacar la plata? Marito, somos pobres, pero pobres honestos. ¿De dónde van a sacar el dinero para poder socorrerle a sus enfermos? Si los hospitales, aplazado, Marito, aplazado Ministerio de Salud Pública, aplazado. Es todo lo que te puedo decir. Salud aplazado. Y hoy todos los trabajadores del mercado San Lorenzo somos conscientes y le mandamos el apoyo y el respeto al personal de Blanco, que es un víctima más de esta corrupción de gobierno. Y uniéndonos a ellos, médicos le decimos, nos estamos cuidando, Mercado San Lorenzo se está cuidando en honor a ustedes. En honor a ustedes, Mercado San Lorenzo se está cuidando. Vos, médico, licenciada, limpiadora de los hospitales, Mercado San Lorenzo está respetando tu sacrificio, se está cuidando. Hoy ya nada nos importa en el sentido que la orden viene de arriba. Vamos a empezar de abajo. Si el gobierno cuidaba lo más sagrado que el paraguayo y el ser humano tiene, que es salud, hoy no iba a ser el panorama. Hoy tenía que sobrar terapia, tenía que sobrar camas. Marito de la gente, reyabú, y te digo, reyabú 500 veces. Amaste tanto, sos un pobre infeliz que lo único que tenés es dinero y a muchos le hace sufrir. Por favor, da rubro para salud. Ese nomás te pedimos. Trabajo, sabemos luchar. Te pedimos, da rubro para salud, Marito de la gente. Esta era la voz de doña Chama, una de las representantes de los comerciantes en la ciudad de San Lorenzo. Pedía desesperada esa oportunidad de poder trabajar y pedía por sobre todo al gobierno lo más importante para todos, que es salud. Hicimos un recorrido, compañeros de la audiencia, también por el Mercado 4, donde también la situación fue de la misma manera. Observen. La gente como que ya se está quedando en
su casa? Sí, por suerte. Vamos a decirlo otra vez. ¿Vos hasta qué hora vas a trabajar hoy? Y hasta el mediodía nomás, porque ya no hay más nada. Ya no hay nada. ¿Y mañana pensás venir otra vez? Ya no. Ya te vas a quedar nomás ya. Sí. ¿Hasta Sí. cuándo? Y el otro lunes recién voy a empezar otra vez. Otro lunes recién. Sí, así es. ¿Está difícil la situación? Sí. Vendemos de poquito. De a poquito, Sí. ¿verdad? No hay tanta gente o No, más o no menos. hay tanta gente. Lo que trabaja, lo que hay más. Muchos ya viajaron, otros ya se quedan en su casa, parece, ¿verdad? Viajaron. Vos, por ejemplo, doña, ¿hoy a qué hora empezaste? ¿Qué hora empezaste a trabajar hoy? Hoy a las 7 pasadito por ahí, porque llegué tarde ya. ¿Y hasta qué hora te vas a quedar hoy? Yo siempre me voy a las 2 por ahí, A las 2 y 2 por ahí. media. ¿Y mañana vas a venir otra vez o ya? Sí, es que puedo. Sí, es que Hasta vas a mañana. venir otra vez. Hasta mañana. Hasta mañana, después Sí. ya vas a descansar también. Sí, yo voy a quedar. Nada. Nosotros venimos porque es nuestro trabajo, solo por eso. Pero ¿cómo va a haber gente sin colectivo? No hay. ¿Verdad? Está difícil hoy en la mañana, Que mucha sí, gente se quedó sin nosotros pasamos por San Lorenzo y te da pena querer alzarle a todo el mundo para poder llegar a su trabajo. Queremos trabajar, pero tampoco tenemos cómo venir. Vos, por ejemplo, vas a trabajar hoy, mañana. Y posiblemente hasta mañana nomás ya porque venimos de Valle, si la gente no puede llegar hasta nosotros. Inclusive se nota por los pasillos que muy pocas personas hay. Silencio, puedes pasar. Fíjate. Nada no hay. Nada. ¿La venta hoy? Nada, todavía no empezamos. Nada, Y ya es las todavía no 10, empezaron, todavía no empezamos. A pesar de que los comerciantes salieron en busca del pan de cada día en la fecha y prometen estar en sus puestos hasta el día jueves, aseguran de que no hay venta, no hay circulante de dinero, es por eso que están desesperados. No obstante, no tienen de otra, tienen que salir de sus hogares, no hay colectivo, la situación se complica en cuanto a salud, pero deben de mantener a sus familias y de esa manera también a los familiares que están en los centros asistenciales. Esta es la situación que se presentaba en la jornada en el mercado de San Lorenzo y en el mercado 4, compañeros de la audiencia. Y se entiende completamente, Emi, porque si bien se cuidan del virus, también le tienen que dar de comer a sus familias. Gracias. Tanto en Ciudad del Este, Encarnación como Asunción, en la mayoría de los casos fueron conductores alcoholizados. No, señor. Estás desubicado, estás abusando de tu poder. ¿Entendés? Claro que sí. Me voy a mi casa. ¿Me querés atajar? Adelante. Señor. Voy a traerle a este tipo para que venga a la... No me voy a tranquilizar, Alfredo. Estos tipos están abusando de su fucking puto poder. Tranquilízate. No sé por qué te metes con él, porque él quiere. Prepotencia en control nocturno sobre la costanera de Asunción. Este hombre protagonizó un bochornoso incidente con la policía que estaba realizando una barrera de control en el marco de las nuevas restricciones sanitarias. En principio no detuvo la marcha a la indicación de pare. Luego se encerró en su vehículo y posteriormente bajó para encarar a los uniformados de manera absolutamente prepotente, sin ninguna mascarilla de protección y lanzando todo tipo de improperios verbales hacia los intervinientes. ¿Vos quién puta sos? Personal policial que está... No, señora, no Estoy conté. haciendo una barrera acá. Usted casi me chocó. ¿Vos? ¿Quién? Después ¿Yo me te dijo- choqué? ¿Dónde? ¿Dónde? Mostrame. Ahí casi me chocó. Vamos a firmarlo, carajo, porque acá ya no... Dale. El hombre posteriormente fue identificado como Luis Carlos Isfram, quien estaba al mando de esta camioneta de la marca Nissan con chapa PJJ 605, que por sus características correspondería a un magistrado o magistrada. El hombre fuera de sí en todo momento. Se mostró reacio al control e invocó supuestas amistades en la fiscalía. Llamó a un amigo que minutos después concurrió al sitio y este también conversó con los uniformados allí presentes. En ningún momento Isfram quiso hablar con la prensa. Déjame en paz. Quiero que comprar comida. Y por eso usted me ha chocado a mí. No, yo no te choqueo. No me vaya a tocársela. No me vaya a tocar. Ni un pelo. Porque ustedes no pueden hacer eso. Tranquilízate. No me voy a calmar. Quiero comprar comida y dejarle en paz a mi amigo brasileño. No podés tratarle a una señora así. No. ¿Qué señora? Y la señora ¿Por qué se mete? Si no hay con ella, estoy hablando con Ella él. es nuestra jefa de acá. Ah, ¿en serio? Ella Que es venga nuestra entonces jefa acá y me diga, yo soy la jefa. Que venga. No, ya será así, No. señor. No, ¿sabes que soy un desubicado? Quiero comprar comida. Me quiero ya comprar comida. Amigo, podemos hablar, queremos tener tu versión. Tu versión queremos tener de lo que pasó. No quiero hablar con la prensa.
Queremos tener nomás su versión. No quiero hablar con la prensa. No quiere hablar, no quiere dar su versión con la prensa. Usted es muy decidido. No, que venga, no, espera, le voy a contar lo que espera. Si no me deja ir ahora mismo, le voy a traer hasta el fiscal general. Le voy a decir algo, no le voy a sonar. Y tráele a cualquiera, tráele. Uno de los uniformados intervinientes resaltó el desagradable momento que se vivió en el sitio. Enojado se bajó, luego yo le dije tranquilízate, y él hizo caso omiso a eso. Y la verdad que suerte estaba el personal militar, vio lo que pasaba. Él dijo que le iba a llamar a un fiscal general o algo así, me dijo. Él llamó legalmente, él llamó. En ese interín yo le dije que para qué le va a llamar, que cuál es el motivo, que yo le estoy exigiendo una documentación. Y él me dijo que nosotros estamos haciendo para realizar soborno otra vez. Dos veces me dijo. Él me dijo que era abogado también. Me dijo que era abogado, pero no era la forma que él se tenía que referir, ¿verdad? Sí, a la autoridad, sí. Posteriormente, Luis Carlos Isfrán fue liberado y continuó su trayecto. Luego de la comunicación de la policía sobre lo ocurrido, el fiscal de turno Juan Carlos Ruiz Díaz ordenó la detención del hombre, remitiendo el oficio respectivo para procurar su captura, y podría pasar a ser el primer imputado por el delito de resistencia con la vigencia del nuevo decreto presidencial. Efectivos policiales y militares apostados en el lugar del control fueron convocados por la Fiscalía para brindar su versión, y se solicitó además circuitos de la zona de la Costanera. La Fiscalía aclaró que el hombre no es funcionario del Ministerio Público, y la Corte emitió un escueto comunicado señalando que dicha camioneta no pertenece en propiedad al Poder Judicial y que se arbitrarán las medidas para la pronta aclaración del hecho. Lo que la Corte debería precisar es a quién magistrado o magistrada está asignada dicha matrícula especial que solo pueden usar jueces de la República. Y esta persecución a los tiros con un conductor se produjo también el sábado en horas de la noche en Ciudad del Este, luego de que el conductor evadiera un control en el barrio Santa Ana. Se unieron varias patrulleras, incluyendo personal en motocicleta, quienes realizaron varios disparos de manera peligrosa hacia el automóvil en fuga sobre una doble avenida en medio del tránsito. El automóvil finalmente detuvo la marcha luego de peligrosas maniobras en la zona del Área 4, donde fue aprehendido el conductor identificado como Pedro Daniel Brizuela, de 21 años. Este arrojó positivo al alcotés, por lo que quedó demorado junto a su vehículo, a disposición de la fiscal Zunilda Ocampos. Enfrentaría proceso por exposición al peligro en el tránsito, resistencia y violación al decreto presidencial. ¿Qué es lo que presume el policía? Es de que pueden ser delincuentes armados, grupos armados que están intentando perpetrar un hecho punible. Entonces toda esa movilización de personal policial de tal forma a retener y verificar realmente al ocupante o los ocupantes de ese vehículo, ¿verdad? Entonces es lo que ocurrió, bastante persecución. En dos oportunidades prácticamente le chocó a una patrullera con tal de que no se quede a la identificación, pero finalmente cerca del Área 4, ya en el segundo choque con la patrullera ya no pudo circular más y se quedó, ¿verdad? Entonces un joven de 21 años que finalmente dio positivo al alcotés. No me importa conmigo. Ani poco. Ani poco. Vamos con el estúpido. Ni poco. Otro incidente se registró este fin de semana en Encarnación, donde dos inspectores de tránsito que patrullaban la ciudad demoraron a los ocupantes de este automóvil al notar que estaban realizando peligrosas maniobras. El acompañante del conductor se bajó y no dudó en agredir a uno de los agentes, el inspector Leandro Mesa, para posteriormente trepar una reja y huir del sitio. Son circunstancias muy negativas, por sobre todo que no es solamente para nosotros, ¿verdad? Nosotros prácticamente estamos acostumbrados a estas situaciones en horario nocturno, pero sobre todo también, y con gente en este estado que conducen vehículos irresponsablemente, por sobre todo porque, así como le decía, ni siquiera
se lleva tanto en cuenta muchas veces lo que realiza o lo que de repente se expone lo que hacen el procedimiento, sino que también a un tercero. Imagínense, por ejemplo, lo que podía haber ocurrido si es que no se detenía este vehículo, ¿verdad? Y hasta qué momento iban a llegar esto, inclusive justamente por la forma que se encontraba, ¿verdad? Porque el nivel del alcohol con que contenía esta persona, lastimosamente, ya no se daba ninguna posibilidad para que se condujera vehículo, ¿verdad? Y ni siquiera también su acompañante, también porque estaba en peor estado aparentemente. No me importa conmigo. Ani poco eso. Ni poco, ani poco, ani adelante. Ni poco. Cambio fue estúpido. Ni poco, ni poco. Ni poco. Ni poco. Ni poco. El conductor fue identificado como Diosnel Martínez Caballero, quien también arrojó positivo al alcotés con una graduación de 1.429. Quedó a disposición de la Fiscalía y su automóvil remitido al Corralón Municipal. Y vamos a darle continuidad a este tema porque ustedes recordarán al joven que aparecía en el video de la Costanera durante los incidentes que él protagonizó. Estamos hablando de Luis Carlos Isfram. Era él el que estaba al mando de esta camioneta con placa PJJ 605, según se puede observar en el video. Dicha placa, que fue expedida por el registro del automotor, fue entregada a un juez de garantías del Salto del Guairá. Estamos hablando de Claudio Martínez, quien declaró un domicilio en el kilómetro 7 de Ciudad del Este. Sin embargo, asentó la inscripción de esta chapa al registro del automotor para una camioneta de su propiedad. Luego cambió de vehículo, pero no comunicó esta situación, que es asignada solamente a jueces, ¿verdad? Este fin de semana, en la camioneta de la marca Nissan modelo Kitsch del amigo de Luis Carlos Isfram, se encontró entonces esta chapa. Y por otro lado, este último también tenemos que decir que ya fue imputado por resistencia y tiene pendiente una orden de detención. Nada santo entonces, Isfram. Judith Colex a continuación nos actualiza detalles de cómo avanzan las investigaciones tras el último asalto el viernes sobre la avenida Man Lynch. Adelante, Colexa. Sí, Roberto, muchas gracias. Y el viernes pasado, en horas del mediodía, informábamos con respecto a este hecho de robo agravado, del cual resultó víctima esta empresaria transportista, quien en plena avenida Madame Lynch fue interceptada por estos delincuentes, quienes estaban a bordo de una camioneta. Recordemos que testigos, principalmente clientes de un conocido supermercado que está allí, ubicado en la zona donde se dio el atraco, con sus celulares, tomaron fotografías del momento del asalto. Estos proporcionaron a la policía y fue fundamental para poder así anotar las características y los detalles del vehículo utilizado por los mismos, y por supuesto también trabajar en las características y las posibles identidades de los participantes de este millonario atraco. Estaríamos hablando de cerca de 70 millones de guaraníes. Hoy surgieron novedades en torno a las investigaciones y tiene que ver precisamente con el vehículo que utilizaron los asaltantes, que sería este Kia Sorento de color bordó que aparece en las fotografías. Por cierto, este vehículo fue estacionado y abandonado en el barrio Las Residentas de Luque, en un callejón sin salida. Allí estuvimos con los intervinientes acompañando el momento de la apertura de la camioneta por los agentes de la FOPE para constatar que no exista nada raro en su interior. Se abrió y no se encontró ninguna evidencia relacionada al hecho investigado, pero sí surgieron otras informaciones que van a ser claves para poder dar con estos asaltantes, teniendo en cuenta que en ese punto ya se dieron varios hechos de robos de vehículos. O sea que los levantadores de vehículos, que probablemente sean los mismos integrantes de esta banda de asaltantes, ya fueron captados en ocasiones anteriores en imágenes de circuito cerrado, levantándose con otros vehículos aparentemente para la comisión de estos tipos de atracos. Esto tiene que ver con lo que se observa en las imágenes de circuito cerrado a las que accedimos hoy y que muestran ya la participación de esta camioneta Sorento de color bordó, que ya se estaba utilizando, Roberto, Amalia, una semana antes, aparentemente por los mismos asaltantes, yendo hasta el sitio
para alzarse con un automóvil tipo Corolla, que es lo que se puede observar en estas imágenes de circuito cerrado. Vamos a repasar con usted lo que decía más temprano el comisario jefe de la dependencia policial jurisdiccional donde se encontró la camioneta utilizada por los asaltantes. Exactamente, señorita, estamos esperando personal de criminalística para el levantamiento de evidencias, así también como para la confirmación del número de chasis, para que se pueda saber si fue producto de algún robo de vehículo. ¿Se tiene toda esa información? No tenemos nada en concreto, vamos a decir. Se tiene algunas denuncias con la misma característica de este vehículo. La chapa no le corresponde aparentemente, comisario. Esta chapa no le corresponde a otro vehículo que tampoco estamos teniendo la veracidad que haya sufrido algún hecho de robo también. Están cruzando información usted con la gente de investigaciones que tengo entendido está por detrás de este caso. Exactamente, ellos están haciendo su trabajo. Aguardamos la presencia de criminalidad para tener mayor novedad en cuanto a la relación del vehículo. ¿Ellos son personas de investigación? Sí, señor, están acompañando, están realizando su trabajo en este momento. Bueno, y hablemos de las nuevas informaciones, de los nuevos datos que manejan los investigadores con respecto a esta banda de asaltantes, porque se maneja que un poco después que concretaran este millonario golpe en perjuicio a esta empresaria transportista sobre la avenida Madame Lynch, estos hayan ido inmediatamente hasta este punto donde se dejó abandonado la camioneta y habrían sido rescatados a bordo de un automóvil tipo IST, probablemente de color rojo. Esa es la información que habría dado un testigo que vio ese momento, pero no le llamó la atención porque no vio nada raro en lo que tiene que ver con el momento en que dejan allí la camioneta, porque lo hicieron de una manera muy tranquila. Pero esto sería lo que se observa en las imágenes de circuito cerrado, que aparentemente habrían utilizado este automóvil IST para el rescate. No se descarta, teniendo en cuenta las características de los participantes de este asalto que ya fueron analizadas por los investigadores, que hayan sido los mismos que escaparon semanas atrás del calabozo de la base de investigaciones de Central. Principalmente se maneja el alias de Jesuí o Flaco, quien, recordemos, fue uno de los nombres que saltó también durante la fuga de Roque Puguazú, y se menciona que también sería integrante de su banda de asaltantes. Así que una vez más se le vuelve a nombrar aquí a Roque Puguazú con respecto a este hecho de robo. Pero vamos a ver, en las próximas horas probablemente se tenga más información también con respecto a este caso. Ahora, pasemos a hablar de lo que pasó en el barrio Maramburé de Luque. Tiene que ver con lo que se observa en las imágenes de circuito cerrado. Una joven estudiante de 20 años estaba esperando colectivo en la esquina de su casa. Iba a ir a visitar a su padre cuando es sorprendida por motoasaltantes. Ella se llevó un tremendo susto. Incluso pensó en un momento dado en resistirse al asalto, pero según lo que ella mencionó, empezó a decirle que le iba a disparar si es que ella no entregaba su celular, y por ende terminó finalmente entregando este elemento a este asaltante, que se observa que en todo momento le está apuntando incluso a la altura del rostro. Hoy fuimos y hablamos con esta joven y nos dio su testimonio sobre cómo se dieron los hechos. Justamente por tema de seguridad fue que me fui ahí enfrente de la casa de mi abuelo, que tiene una despensa, y había gente cuando yo llegué. Y estos tipos habían pasado luego por el otro carril antes, y luego de 15 minutos por ahí fue que ya me encontraron sola ahí y me atacaron. Y me sacaron mi billetera y mi celular. Vimos que te apuntaba en todo momento el arma, ¿verdad? Sí, en todo momento fue. Y el tipo que estaba en la moto, como yo no quería entregar mi celular, le decía que me dispare. ¿Entendés? Y ahí lo que en último momento fue que yo le di mi celular, ya que yo le iba a dar mi mochila nomás. ¿Y resististe a entregar tu teléfono? Sí, así mismo. El tipo que estaba en la moto se había dado cuenta que mi celular estaba en mi bolsillo. Él vio. Sí, vio, porque yo iba a dar mi mochila nada más. Yeah. Tuviste que entregar porque estaban dispuestos a todo. Sí, por eso fue que entregué. ¿El que se bajó te decía algo, no? Dame tu celular nada más, eso me decía. Y ahí... ¿No te vas a acordar el rostro de ellos? ¿Les pudiste ver bien la cara? Tenían tapabocas realmente, pero se veían muy jóvenes. De entre 25 años tendrán los dos. Sí. ¿Ocurre en esta zona normalmente? ¿Tus vecinos ya fueron víctimas también? Sí, suele ocurrir realmente. Sí. ¿En tu caso es la primera vez? No, ya. Acá la segunda vez ya. ¿Callejero también? Sí, justamente allá más para la esquina fue el otro, solo que no me pudieron sacar nada porque corrí esa vez. Pero esta vez ya me encontraron sola y
me pudieron sacar mis cosas. Sí. Bueno, dos son las imágenes grabadas de distintos ángulos que tenemos con respecto a este hecho de asalto callejero en perjuicio a esta joven estudiante de 20 años. Una de las imágenes muestra el momento del robo en sí. Y la otra imagen ya puede uno notar que estos delincuentes estaban merodeando por la zona, evidentemente eligiendo a una posible víctima y bueno, encontraron para mala suerte de esta joven a la misma que estaba esperando colectivo para ir a visitar a su padre, reitero, estamos hablando de la zona de Maramburé, Luque. Esto es lo que se tiene con respecto a las novedades del ámbito policial. Roberto, Amalia, una vez más hablando de robos agravados y asaltos callejeros. Dale, gracias Judith, hasta otro momento. Ahora saludamos rápidamente a Joel López, zona de Cedrales. Encontraron el cuerpo sin vida, una mujer envuelto con una alfombra, ¿no? Adelante. Hola. Hola Joel, ¿qué tal? Dale. Sí, en vivo en directo desde Cedrales con esta noticia que conmociona a toda la comunidad. Joel, contanos, el cuerpo sin vida de una mujer fue hallado... Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a los televidentes. Justamente el hallazgo se daba... Buenas tardes, saludos a los televidentes. Es así, hace instantes ocurrió este hallazgo de cadáver en la zona de Los Cedrales, una comunidad distante de la ciudad de Ciudad del Este, justamente la capital departamental. Hasta el momento, por lo menos, no se tiene pistas, la identidad de esta víctima fatal, porque ya presenta un aparente estado de descomposición. Lo cierto y lo concreto es que la evidencia clara es una alfombra que envuelve el cuerpo. Ahora la gente criminalística se encuentra trabajando en el lugar en busca de tener algunas pistas, algunas evidencias. Tampoco el sexo no se pudo definir. Se presume que se trataría de una mujer. Por el momento, por lo menos, se habla de que aparentemente fue víctima en otro lugar y el cuerpo fue arrojado en el sitio, en una zona bastante despoblada. Ya la gente conoce como la zona del puente que une la ciudad de Mingaguazú con Los Cedrales. Las investigaciones ahora continúan en busca de identificar justamente a esta víctima fatal que aparentemente fue arrojado en ese lugar. Bueno, vamos a ampliar en cualquier otro momento esta información que se genera en el este del país. Joel, un gusto enorme, como siempre. ¿El tiempo cómo está? Bueno, ya está. Amalia, contigo, adelante. Roberto, la información de último momento en el plano internacional es que Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, habría sido detenido en el Brasil. Ya en minutos más vamos a ir ampliando esta información. Ustedes recordarán que en septiembre del 2019 él fue rescatado por un grupo armado en las inmediaciones de la Costanera, donde un comisario perdió la vida en ese momento. Días pasados también conversábamos justamente con la madre de él, teniendo en cuenta que el supuesto sicario de Zamura fue el que cayó en esa oportunidad. Lo cierto es que esta es la información de último momento que nos llega desde el Brasil. Reiteramos entonces, Jorge Teófilo Zamudio González, alias Zamura, habría sido detenido en el Brasil. Adaptando al modo COVID. Sin embargo, aparentemente en Capiatá todavía no entran en razón ante el pico de la pandemia. Nuestro compañero Mariano López está trabajando desde allí. Mariano, estamos contigo. Muchas gracias, Amalia. Y habrá que ver qué piensan los televidentes sobre esto, pues el padre José María Velasco incluso tiene sus argumentos de por qué. En este mismo lugar que van a ver ustedes, aquí el predio de la parroquia Virgen de la Candelaria de Capiatá, se realizó la bendición de las palmas durante este Domingo de Ramos, una actividad multitudinaria. La propia iglesia, escuchen, la propia iglesia alquiló 500 sillas, o sea, sabían que habría esa cantidad de personas. También el argumento del país Velasco es que supuestamente el decreto presidencial
Es un hecho en realidad. El decreto presidencial habla de 20 personas en actividades de culto, pero lo que él dice es que supuestamente eso aplica solo para el interior de las iglesias, dentro de los templos, pero que esta actividad se realizó al aire libre. Vamos a escuchar lo que explicaba el padre aquí de Capiatá, quien a su vez sostuvo que durante toda esta Semana Santa van a seguir realizando las actividades como dicta la iglesia. Celebramos la liturgia, el pueblo respondió con la fe y punto, y los desgraciados han interpretado todo como quieren. Que los protocolos son para los que se van de vacaciones y el pueblo pequeño tiene que quedarse sin nada, no puede manifestarse. El protocolo es para cortar la libertad del pueblo sencillo, mientras que ellos hacen lo que les da la gana. En una palabra, la sacas tuya. Porque el protocolo pues hablaba de que se podían hacer celebraciones litúrgicas. Es que el protocolo, hasta 20 personas. No, en lugares cerrados. Pero nadie dijo que en el patio grande que esté ahí. Nadie dijo llovizna, aire, distancias, etcétera. ¿A quién le puede decir a esa gente que viene con un domingo de palmas? A esos desgraciaditos que están pensando negativamente, le pregunto, ¿él no tenía el sentido de la palma? Esa señora, ese señor, ¿quién le puede decir que no? ¿No tienen derecho a expresar su fe? Si vienen con su protocolo, vienen con como tú vienes, ¿por qué no tienen derecho a expresar su fe como tú vienes ahora? ¿Y se cumplió el protocolo ahí? Todo el mundo, el testigo, ahí tienes uno de ellos. La gente con tapabocas. Con tapabocas, distancia, los policías alrededor, sentados, el aire, todo al aire libre, bien distante unos de otros. Pues hicimos todo, el que quiso vino, se sentó, participó, podemos ir en paz y se fueron. Algunos doctores dicen que usted fue un irresponsable para ir a la selección. Gracias porque me lo recuerda. Pero él es más irresponsable todavía al decir lo que no vivió y no respetar al pueblo. O sea, están hablando sin saber lo que realmente pasó acá. Hasta ahí. 200 personas. No, 500 sillas nosotros hemos contratado, porque otros años era un millón, un montón. Y 500 sillas y sobraron, había muchas sillas libres. O sea, ustedes contrataron ese... Sí, claro, lógico, si viene la gente que está ahí parada, si son gente mayor, ¿qué tienes? Yo creo que hay que respetar a todos. O sea, ¿ustedes sabían que iban a hacer una actividad multitudinaria para ahí? No, multitudinaria nada. No, pero porque 500 personas pues... No es multitudinaria, esa no es multitudinaria. Esa es multitudinaria, dejemos en paz de joder. Por este mismo lugar se hacía el ingreso del sacerdote con la imagen de Jesús y la bendición de las palmas. Hay que tener en cuenta que incluso el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, pues convocaron hoy al sacerdote para una declaración testifical. La fiscal Clara Martínez es la que va a llevar adelante la investigación de este caso de violación del decreto presidencial y lo que sería una violación de la cuarentena sanitaria. No obstante, además de la investigación que se realice y de los cuestionamientos que se han realizado, insisto con esto, el padre Velasco aquí de Capiatá insistió en que van a realizar todas las actividades establecidas para esta Semana Santa. El viernes, la ceremonia que conmemora un poco la crucifixión de Jesús aquí en la explanada de la iglesia, y así también el domingo de Pascuas con una gran celebración aquí en la iglesia de la Candelaria en Capiatá. Insisto, ojalá que Valenzuela, así como da recomendaciones por todos lados, se pueda comunicar con el padre Velasco y lo haga entrar en razón, o si no, posiblemente él tiene las camas de terapia y las camas también ambulatorias como para poder darle asistencia a todas esas personas, y también el personal de Blanco, ahora quizás no sabemos y tienen ellos en algún lugar eso. Gracias por este contacto, Mariano. Estamos contigo, Roberto. Así como dijo el padre Velasco, con todo respeto, pues joder, hombre, joder él, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata, entrar en razón. Como madre y maestra de la iglesia tiene que ser la que inste justamente a respetar un protocolo sanitario. Bueno, cambiamos de tema, vamos hasta el norte del país. El hecho se produjo en la noche de este domingo en el interior de un establecimiento ganadero ubicado en Arroyo de Oro, distrito de Arroyito. De acuerdo a la denuncia recibida, un grupo de personas con uniformes camuflajeados, fuertemente armados y con las siglas del EPP, llegaron al lugar, retuvieron a los ocupantes y procedieron a quemar el retiro. Además, mataron 2 animales vacunos. Según el reporte preliminar, los desconocidos habrían dejado un panfleto en el sitio. Las 8 fuera, las 8 fuera. Sí. ¿Y qué lo hago? Y se va a puta jalar de tiro,
Bạn cho điều cho cái là mi pu mi là ni ông học gì mà sẽ cho qua cái học tí ông học gì mọi người lóp bên ngoài hay gì ông bạn đây xây cái xây giá nhẹ nó mà nhẹ nó mọi đó nhẹ nó cái tì ăn ba nó đi ha cái ông pu cái bữa tới chứ xây vô pu bay tí bố đâu kì cái tay cái mò ven tê mà mai ven thôi lấy dầu cái đó para thế vì ta để thế anh bạn là có xây mấy gì giờ đấy mấy gì đấy không bạn giờ tập pi ô hấp ô pi ô hấp sẽ cô đấy chứ đồ cây đi chưa vậy à sửa vào đồ cây không ông nhớ bên có mục tiêu là mấy cái mà tiền thì bạn bao nhiêu hết ông cùng nhau mấy cái đó bây giờ là cùng nhau đi bây giờ sẽ bây giờ nhẹ vậy sẽ bãi nữa sẽ qua bút hết chứ mà ta có số mấy bãi gì đây kìa qua bút tao cái đây dậy nó chẳng thế đó để mấy chứ Ada identificar agora un grupo de hijas, agora un grupo baba. Son de no. Cambiamos de tema porque una vez más quedó evidenciado que al paraguayo la solidaridad le corre por las venas y a estas horas hay muchas personas que se están organizando para poder ayudar. Nuestra compañera Emilce Báez está trabajando en vivo con estas iniciativas. Emi, estamos contigo. Gracias, Amalia. Es así, el paraguayo es solidario de por sí y queremos destacar el trabajo que realiza Mónica Mazzulli con un equipo de voluntarios que recorre hospitales llevando alimentos a los familiares de los enfermos por COVID principalmente. Mónica, primeramente felicitaciones por este emprendimiento y comentarnos cómo surgió. Bueno, muchísimas gracias y a través de ustedes también extensiva las gracias a toda la gente que se sumó porque es impresionante la cantidad de personas que se están movilizando para esta actividad, ¿verdad? Y cada día más satisfacciones y nos seguimos sorprendiendo. Esto empezó porque nosotros vimos el sufrimiento que estaban pasando las personas que tenían a sus familiares internados primeramente en el INERAM y en el Hospital de Clínicas. Vimos la necesidad que había de todo el gasto que ellos estaban teniendo en medicamentos y que era lo primario, lo que más les importaba para poder salvar la vida de sus pacientes y sus familiares. Pensamos que ellos no se podían, digamos, hacer cargo de su comida y que les iba a venir bien un plato de comida calentita, un poco de calor de hogar y un poco de mensajitos de fuerza, ánimo y demás, ¿verdad? Entonces con eso empezó como a una actividad familiar y se fue ampliando hasta que ahora es lo que ustedes ven, que son más de 600, a veces 800 platos por día. La cantidad también de familiares aumentó muchísimo, o sea, nosotros a veces llevamos la cantidad que llevábamos el día anterior de platos y nos quedamos cortos y venimos a preparar más y a volver a llevar. Por ejemplo, ya nos pasó 3 veces lo mismo o nos avisan que por favor aumentemos porque no alcanzó para todos. Así que esto continúa y ojalá la gente siga estando prendida en este tipo de donaciones. Nos llegan todos los días, pero lo bueno que sí, así como llega, esto es una partecita, nomás arriba ya tenemos estoqueado y ordenado, inventariado, porque hay aceite a patada, pero que pensamos que nunca se iba a mover y es impresionante cómo se va acabando, moviendo. Fideo, arroz, tenemos también hoy un frigorífico nos donó 90 kilos de carne molida, encima empaquetado ya individual en paquetes de 1,5 kilos, o sea, fabuloso porque nos ayuda un montón, porque nosotros obviamente no somos una empresa gastronómica, no tenemos todo orden, o sea, no tenemos la logística, no sabemos cómo es eso y realmente nos sirve muchísimo todo lo que nos ayudan. ¿Cuántas personas están trabajando de manera voluntaria con ustedes? Y alrededor de 300, 400 personas son las que se están moviendo entre lo que hacen logística de transporte, tanto para retirar donaciones como para entregar pedidos, gente que está cocinando en sus áreas, gente que está preparando sandwichitos a full, como recibimos muchas donaciones de panes, también hay otras empresas que nos apoyan con las donaciones de jamón y queso, todas empresas, ¿verdad? Y también particulares, entonces se preparan los sandwichitos y eso llevamos a todos los hospitales, porque en serio cubren todo lo que sea, digamos, capital y un poquitito de los alrededores estamos cubriendo. Limpio, estamos cubriendo Villa Elisa, Ñemby, Ingavi, IPS Central, Barrio Obrero, Hospital de Clínicas, INERAM, hasta Itagua también estamos enviando. La verdad que es tan, no sé, satisfactorio ver, porque no es una persona, no es el trabajo de uno, es el trabajo de muchísima gente y la cadena que se formó, ¿verdad? Gracias a vos. Y bueno, felicitaciones. Antes para despedir nada más
enlace queremos que nos dé su número telefónico para que la gente pueda contactar con ustedes si es que quieren hacer algunas donaciones o apoyar de alguna manera, ¿verdad? Como voluntarios, por ejemplo, para ir a repartir. Claro que sí, 0981-406-328 es mi número, Mónica Mazzulli, y el de mi hijo 0981-520-666, Nacho Mazzulli. Antes de que termine, nomás aclarar que Nacho, en su cuenta, @Nacho Mazzulli, tanto de Instagram como de Twitter, hace un resumen por día de toda la jornada. Entonces la gente que quiere ver qué pasó de sus donaciones, ahí puede hacer el seguimiento completito. Gracias a ustedes. Mónica, felicitaciones por este emprendimiento. Ellos recorren prácticamente todos los hospitales llevando, como decía, no solamente alimentos, sino aliento y un poco de fuerza a aquellos familiares que tanto nos necesitan en este difícil momento. Mucha fuerza para todas estas familias por la iniciativa que están tomando y también, por supuesto, aquellos que están luchando con algún familiar que está internando y que está batallando por su vida. Y claro, y este tipo de crisis saca lo mejor también de nosotros los paraguayos. Hay que decir eso como una luz de esperanza al fin y al cabo. ¿Hacemos una pausa, Amalia? Hacemos una pausa, pero antes reiteramos los que ya les contábamos, Roberto, porque esto también ya está en las redes de la Senat, es oficial. Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamura, que habría sido rescatado un 11 de septiembre del 2019 por su banda. Ustedes recordarán que en ese momento murió el comisario Ferrari, fue detenido en Brasil hace instantes nada más. Vamos a ir ampliando esta información. Porque se realizó un simulacro de cómo serán las elecciones municipales, garantizando las medidas sanitarias. El Tribunal Superior de Justicia Electoral prevé la estricta implementación del protocolo sanitario para las elecciones municipales. De esta manera se realizarán los comicios en este 2021. Para el efecto, en cada local de votación vamos a disponer lavamanos, como asimismo alcohol suficiente, detergente o jabón, secamano. Una vez realizado ese proceso, el elector al entrar en el local de votación debe hacer su sanitación. Una vez sanitado debe pasar a la mesa, debe medir su temperatura corporal. Una vez medida su temperatura corporal debe pasar a la mesa de consulta. ¿Qué es lo que se va a hacer en la mesa de consulta? En la mesa de consulta lo que se hace es ver en qué número de mesa va a votar, presenta su cédula de identidad o se identifica con su cédula de identidad sin que el miembro de mesa tome la cédula de identidad. Es decir, va a ser una especie de demostración a fin de que pueda ser identificado y acreditado para el proceso. Y de lejos nada más. Exacto. Procedido eso, el vocal 1 firma la boleta. Una vez firmado le pasa al vocal 2, le entrega al elector. Una vez hecha eso, el elector pasa a la sala de máquina o la zona de máquina que va a hacerse. Esa zona de máquina van a estar en una parte especial. Una vez hecha, una vez votado el ciudadano, sale con su boletín de voto, le entrega al presidente. Mientras el presidente firma, el asistente de la mesa receptora de votos lo que hace es el entintado de las manos o de los dedos, en este caso el dedo índice. Las máquinas receptoras de votos en tanto se alistan en diferentes locales de todo el país, de manera que la ciudadanía pueda interiorizarse sobre su funcionamiento. Se promulgó una ley del desbloqueo de listas. Entonces necesitamos, dentro de esa misma ley hay un párrafo donde dice que tenemos que aplicar voto electrónico en un 100% en las elecciones. Entonces estas máquinas son las que nos van a ayudar a aplicar esa ley, ¿verdad? Es una máquina que permite que le aparezcan en una forma ordenada al elector la opción electoral. Entonces esta máquina tiene una pantalla de 20 pulgadas que es touch, o sea, es sensible al tacto. Entonces el elector tiene que presionar sobre la pantalla sobre su candidato para poder seleccionar el mismo. Y acá le vamos a mostrar. Al lado tiene una impresora térmica que imprime en una boleta que es como un cartón, ese que ven ahí, y tiene un lector y grabador de chip. O sea, dentro de esta boleta tiene un chip acá adentro. Entonces es un dispositivo electrónico que almacena los votos también. Entonces, ¿cuál es la bondad de esta tecnología? Que todos los votos van a estar guardados en este boletín.
El asesor del TSJE, Luis Alberto Mauro, resaltó que no hay impedimento para realizar las elecciones municipales este año. En todos los países se están llevando a cabo, ¿verdad? En la República Dominicana el año pasado, en plena furia de la pandemia, se hizo las elecciones municipales y en el mismo año las presidenciales. Tuvimos presidenciales en Bolivia también el año pasado. Ahora vamos, el domingo pasado tuvimos elecciones municipales en el Brasil. En todo el Brasil, ustedes saben que el Brasil es el epicentro de la pandemia, por el colapso que tienen. Y sin embargo, Brasil hace 2 semanas hizo sus elecciones eligiendo alcaldes y eligiendo concejales municipales. Chile ahora suspendió por 1 mes. En vez de hacer 2 elecciones van a tener en Chile. Un día van a votar por constituyentes y al día siguiente van a votar por alcaldes y concejales municipales. Y van a hacer este mes de mayo, el mes siguiente. Entonces no hay motivo. Lo que ustedes vieron acá hoy, este va a ser el escenario para llevar adelante las elecciones el 20 de junio, las internas simultáneas y para el 10 de octubre. O sea, la justicia electoral garantiza de que el hecho de ir a votar no va a significar un crecimiento de la pandemia o una expansión de la enfermedad. La fecha designada para las internas simultáneas es el próximo 20 de junio, mientras que las elecciones municipales a nivel nacional serán el 10 de octubre del año en curso. Ya en el tramo final de nuestro informativo saludamos rápidamente a Francisco Ayala de la Senat. Francisco, gracias por atendernos. Cayó Zamora en el Brasil, ¿no? Sí, señor. Así como están mencionando, Juan Teófilo Zamudio, alias Zamora, fue capturado hace instantes mediante una operación conjunta entre agentes de la Policía Federal y agentes especiales de la Senat en un pueblo bastante alejado en la zona de Mato Grosso. En este momento él está siendo trasladado hasta un lugar seguro, pero ya tenemos plenamente confirmado e identificado de que se trata de esta persona quien se encuentra prófuga de nuestra justicia. ¿Él estaba en una vivienda, Francisco? Sí. Él se encontraba en una localidad bastante alejada, en un pequeño pueblo de Mato Grosso. Ya hace varios meses que los agentes de la Senat y de la Policía Federal estaban tras sus pasos. Y bueno, prácticamente cerca del mediodía de hoy se pudo confirmar la captura de esta persona. ¿Estaba solo? No tengo todavía los detalles precisos con respecto a esos aspectos. Estamos todavía aguardando mayores reportes. Lo que sí tenemos es la confirmación certera de que se trata de esta persona. Bueno, Francisco, queríamos confirmar, suponemos entonces ahora, ¿cómo queda? ¿Zamora tendría que ser extraditado, expulsado? ¿Él tiene procesos pendientes en el Brasil o no? Sí, entiendo yo que la intención sería extraditarlo a nuestro país. Entiendo que esa es la intención que se tiene en forma conjunta, tanto de autoridades paraguayas y brasileñas. Por lo pronto, él ahora va a ser trasladado a un lugar seguro, donde pueda ser custodiado y a partir de allí empezar el proceso que corresponde. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Dale, bueno, chao Francisco, muy amable, él es vocero de la Senat. Oficialmente entonces se da como un hecho la captura de Zamora en el Brasil. Y prácticamente 1 año y medio después de su fuga, Roberto, teniendo en cuenta que fue un 11 de septiembre del 2019. Con esto nos vamos. Nos vamos, será...